por Petco no sé, pero nos comentó Serpa, al menos en la comisión que yo estoy. Ah, ok. Que Yo entré va- ayer a Telco y no había nada colgado. No sé hoy. Le van a avisar, pero creo que queda igual. Pero ya le van a avisar, supongo. ¿Pudieron ver algo o alguien mínimamente de este teórico? ¿Alguna idea? Nada. Digo, para saber si pregunto algo, ¿no? Digamos, ¿cómo están? ¿No pudieron ver nada, absolutamente nada? Había alguien que estaba encargada de poner algunas preguntas, de apuntar algunas preguntas que hicimos el teórico pasado, de algunas dudas que surgieron. ¿Puede ser? ¿Tamara era? Profe, se lo escucha medio bajito. A ver. ¿Ahora me escuchan bien? Ahí sí. Ok. Preguntaba si vieron algunas de las preguntas que habíamos formulado la semana pasada, algunas dudas que habían surgido. O no, no pudieron. Nada. Yo Estamos. estuve buscando las porciones de la uretra masculina que habían, creo, preguntado la vez pasada. Y había algunas preguntas de parametrio, que había surgido una pregunta, Sí. de letra masculina. ¿Y de qué más? Nos había preguntado qué era el utrículo prostático. El utrículo prostático. ¿Se pudieron sacar la duda? ¿Alguien quiere comentar? Como para empezar a chavar un ratito, hasta van ingresando algunos alumnos más y ya empezamos. ¿Les parece? Sí, el utrículo prostático sería un resabrio embriológico de los Perfecto. conductos paramesonéfricos. De los restos. ¿Y dónde desembocaría el Para, utrículo prostático? para mesonéfricos, dijo. Le estoy preguntando de qué restos. Ah, porque me pareció leer que era para mesonéfricos. Bien, paramesonéfricos. ¿Y dónde desemboca ese utrículo prostático? En la uretra prostática. En la pared posterior de la uretra prostática. O sea que sería el útero masculino, así como para decirlo, digamos, como para que se entienda más, ¿no? O sea, cuando las sustancias inhibidoras, digamos, de Müller se genera el gen I, digamos, o sea, se inhibe, digamos, la parte femenina y quedan algunos resabios embriológicos que después vamos a repasar un poquito. Entonces, digamos, es una estructura que es importante saber que está ahí porque, bueno, quien vaya a hacer una citoscopía o quien vaya, digamos, eh, a hacer alguna cuestión quirúrgica, más allá de, digamos, de la especialidad que hagan, es una anatomía que tienen que saber que está ahí, digamos, y que es importante, ¿no? ¿Qué otra duda había? El istmo uterino ¿Qué es el istmo uterino? es la porción que separa el cuerpo del útero del cuello, es lo que yo encontré. Perfecto. Profe, el parametrio yo encontré algo y quiero saber si está bien.
A ver. O sea, por lo que yo entendí, no es una redacción mía, digamos, que es la región donde llegan los nervios técnicos de la pelvis, que son del sistema nervioso autónomo, y el plexo útero-vaginal, que es del plexo hipogástrico inferior, que llegan a la zona por el ligamento recto-uterino. Y esto es para la inervación del útero. Perfecto. Entonces, digamos, cuando uno habla, digamos, de parametrios, habla del contenido del ligamento ancho en general. ¿Sí? Porque uno puede hablar de ligamento ancho, puede decir qué es el ligamento ancho, puede decir qué paredes tiene, que tiene una base, tiene una parte superior y tiene una parte inferior, digamos. Entonces, cuando uno habla de contenido, habla de una parte superior y una parte inferior. ¿Sí? Porque antes creo que había surgido una pregunta como si el mesometrio era parte del ligamento ancho o alguna cosa así, no me acuerdo bien cómo había surgido la pregunta, pero en realidad cuando uno, digamos, estudia esto, tiene que estudiar, digamos, qué es el ligamento ancho, de dónde depende, qué paredes tiene o qué caras tiene, ¿sí? Si tiene una base, si no tiene una base, que tiene dos vertientes, una anterior y una posterior, y que dentro de ese ligamento, recién vos mencionaste, es el contenido del parametrio, o sea, tiene contenido, ¿sí? Entonces son cosas muy diferentes, son conceptos que se los hice buscar porque se los van a tomar en algún momento y es súper importante que lo sepan, ¿sí? O sea, Profe, entonces serían los tres nervios espláncnicos en el caso de que estén los tres junto con el inferior, o sea, mayor, menor, inferior. ¿Del qué, perdón? Los nervios ¿No estás que hablando están... del plexo solar o del plexo, de qué estás hablando vos? Ah, no, perdón, sí, sí, me confundí. Ah, sí. A lo que yo voy que ahora, por ejemplo, en el aparato sexual y reproductor, hay muchos conceptitos por ahí que tienen que tener claros. No es el tema que más se pregunta en los exámenes, pero se pregunta como cualquier otro tema, digamos, pero por ahí, como había surgido esa palabra de parametrio, digamos, es una pregunta que se hace en un examen, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es el parametrio? O ¿qué es el ligamento ancho? ¿O cuáles son los ligamentos de sostén del útero? Todas esas preguntas, digamos, en genital femenino, te diría que es de lo más preguntado. Los elementos de sostén del útero, qué es el ligamento ancho, qué es el parametrio, dónde se insertan, de qué consta, todas esas cosas se preguntan. Por eso los hice ir a buscar, ¿sí? Y uretra masculina, les hice buscar lo que es el utrículo prostático, y si por ahí investigaron un poquito más, si quieres luego charlamos un poco, pero también, digamos, es la uretra que más características tiene, por así decirlo, y que también se producen patologías a nivel de su uretra, ya sea de adulto o de niños, pero ustedes saben que, digamos, es una uretra que va por dentro, digamos, de la próstata, si se quiere, o que la próstata rodea a esta uretra, con lo cual es asiento de mucha patología y de causas de obstrucciones urinarias. Entonces es muy importante conocer, digamos, por lo menos a nivel prostático, lo que es la uretra. Todas estas preguntas que les mandé a buscar tienen que saberlas para el examen porque las puedo tomar, por lo menos a mis alumnos si corresponde que den el examen conmigo o en algún final también pueden entrar. ¿Sí? Entonces, a ver si les he mostrado, vamos a mostrar acá. ¿Están viendo el video ahí? Sí, profe. Sí. Este es el videíto que había puesto la otra vez, donde estaban las arterias umbilicales, que por ejemplo en este práctico, como para hacer algún salpicado así de algunas características, uno por ahí, sobre todo en el varón, porque el práctico de genital masculino, a nivel de estas arterias umbilicales, si usted ve la porción, digamos, pélvica del deferente, va a estar cruzando por dentro, o sea que es una imagen que no se tienen que olvidar, porque si uno nombra las porciones, digamos, de la vía espermática y habla de la porción, por ejemplo, pélvica, bueno, uno tiene que dar por ahí algunas características, es decir, con qué se cruza el deferente o con qué relaciones anatómicas está, digamos, en relación. ¿Sí? Entonces,
Sí, mucha gente. Entonces es importante por ahí mostrar un poquito de nuevo esto. Si bien esto es en la nena, después tengo algún video que busqué de algunos varones para mostrarle, pero este es la trompa. Y este, por ejemplo, todo esto es ligamento ancho, ¿no es cierto? Esta es la parte superior, que el contenido se llama mesometrio. Y bueno, este ligamento, el ligamento es un medio de unión, que es el ligamento redondo en la mujer, que va a terminar en el monte de Venus, a nivel del celular, que digamos es lo que se equipara con el hombre con el gubernáculo, que si alguien leyó el práctico para hoy, digamos, o el teórico, algo del teórico, van a ver que hay un ligamento que fija el testículo, que es el ligamento que se llama gubernáculo, que significa timón, que es el que guía el descenso del testículo hacia el escroto. ¿Sí? Ustedes saben que hay una patología que se llama criptorquidia, o testículos mal descendidos, porque en realidad criptorquidia es testículo oculto, ya es un término que quedó medio un poquito viejo, pero si un testículo mal descendido intraabdominal, usted sabe que se origina de la zona lumbar, que va descendiendo, digamos, durante las semanas de gestación, hasta colocarse en las bolsas escrotales. Ahí hablamos de un testículo ortotópico, ¿sí? O sea, que está ubicado en un lugar normal, es ortotópico. Si fuera un testículo ectópico, estaría ubicado en otra posición, y ya hablamos de algún tipo de patología. Entonces, todo esto que ven acá abajo, que ahora lo vamos a ver mejor, es todo el ligamento ancho, pero recuerden que cuando hablamos, esto lo van a ver en el próximo teórico con la doctora Robles, cuando hablamos de contenido, hablamos de mesometrio y de parametrio, que recién alguien nombró por ahí algo de contenido del parametrio. Y cuando hablamos de ligamento ancho, es una dependencia peritoneal, y que tiene, digamos, un ligamento ancho, digamos, es todo esto, ven acá se ve todo, todo esto es el ligamento ancho, que toda la base va insertada a nivel, digamos, de lo que es la parte más inferior del cuerpo del útero, ¿sí? El istmo y el cuello, ¿de acuerdo? Entonces, parte hacia afuera para insertarse, digamos, en la pelvis, ¿de acuerdo? Y todo lo que tenemos acá se llama, lo que está por debajo, digamos, de la trompa, se llama mesosalpinx, y acá no lo vemos bien porque está tapado por las fimbrias de las trompas uterinas, pero también el mesovario. Pero bueno, estas imágenes se las muestro, así les facilito en el próximo teórico. Todo el ovario que está unido, digamos, a la pelvis, se llama mesovario. ¿Ves que es toda una dependencia peritoneal que se repliega? Si acá vemos el ligamento ancho, tenemos todo lo que es la parte, digamos, o la hoja posterior, y si uno lo ve adelante, tenemos la hoja anterior. Tiene que abrir la hoja anterior y después la hoja posterior, y ahí adentro se va a encontrar con un montón de contenido, y cuando lo vean en el libro lo van a ir a buscar como mesometrio y parametros, ¿sí? Hay un montón de contenido, por lo cual toma una importancia bastante importante. Cuando nosotros vimos, cuando vimos, digamos, uréter, que es parte del contenido, digamos, del parametrio, y cuando llegamos ya a la parte, digamos, del cuello del útero, veíamos, por ejemplo, la arteria uterina y la arteria vaginal larga, que le hacían como una pinza al ovario, en la parte infraligamentaria del ligamento ancho. Y esa parte también es parte del parametrio, y es una parte, digamos, quirúrgica muy importante. Como uno sabe dónde tiene que buscar el uréter, dónde tiene que ligar las arterias, las venas, como para poder hacer la histerectomía y sacar el útero, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, vemos el uréter, que recuerden que pasaba del lado derecho a nivel de la primitiva o a nivel de... Pregunta. ¿Se acuerdan la porción del uréter a nivel sacroilíaco y cómo se llamaba esa ley que la mencionamos en el teórico pasado? La ley de Luska. La ley de Luska. Pasaba del lado derecho por encima de qué vasos y del lado izquierdo por encima de qué vasos. Pregunta de examen. ¿Los vasos ilíaco interno? ¿De qué lado? El derecho y el izquierdo. O sea, el derecho baja unos 2 centímetros más abajo y el izquierdo por arriba. Recuerden que cuando hablamos del lado derecho,
la aorta está para el lado más izquierdo, la vena cava está para el derecho. Entonces, si vos corres la aorta para el lado izquierdo, se te va a alejar la primitiva y va a pasar por la ilíaca, por los vasos ilíacos externos del lado derecho. Y del lado izquierdo se va a acercar, con lo cual va a pasar por encima de los primitivos. Tenlo en cuenta, ¿sí? Fíjense acá el mesosalpinx, ¿sí? Que es parte del ligamento ancho con todos los vasos. Acá pueden ver el ovario con todos sus folículos, folículos normales. Ahí tocamos el uréter. Ya acá tenemos el uréter. Estos son los vasos ilíacos. Acá estamos cruzando el uréter por los vasos ilíacos. ¿Sí? ¿Y todo esto qué sería? ¿Uréter qué? Acá tenemos el ligamento ancho. El uréter de acá a acá. ¿Qué uréter es? Es un uréter pélvico. ¿Y cómo se llama en la mujer? En el hombre teníamos el uréter parietal ahí, ¿recuerdan? Y este está por detrás, está por detrás del ligamento ancho, es el retro o el preligamentario. Ya acá cuando ingresa el ligamento ancho, ya ingresa el parametrio, y ahí tendríamos el infraligamentario, y después por delante el preligamentario. El preligamentario estaba, digamos, era el yuxtavesical, porque es el uréter que ya se va a meter a la vejiga prácticamente, cuando se mete a la vejiga ya en intramural, cuando lo comparamos con el hombre. ¿Se entiende, chicos, eso o les cuesta mucho, veo, no? ¿Se entendió? Sí, sí, se Sí, entiende. profe. Bueno. Seguimos andando con el video. ¿Les cuesta mucho ver el video, las cirugías, como que lo saca de contexto? ¿Les sirve o les sirve poco? De mi parte está bueno verlos, por ahí me cuesta ubicarme, pero cuando lo hago está bueno. La idea es que cuando vayan al libro vean un poco la realidad y el libro y la foto y puedan comparar. Entonces, acá es muy importante esta imagen, digamos, que vemos todo el fondo de la pelvis, ligamentos umbilicales, los ligamentos redondos, que son pretubarios, salen de la cara anterior por delante de la inserción de la trompa del útero, todo el ligamento ancho, esta sería la vertiente posterior que se va hacia qué fondo de saco. Usted cuando estudia en ligamento ancho van a ver una vertiente posterior inferior. Esta es la hoja posterior, adelante está la hoja anterior que no la vemos. Hoja posterior, y la vertiente posterior se va hacia qué fondo de saco este. ¿Qué fondo de saco es? El de Douglas. Fondo de saco de Douglas o Recto uterino. recto uterino. Acá tenemos el recto, y acá tenemos el útero. Y tenemos la vejiga desinflada acá, y acá tenemos el útero. ¿Cuál es este fondo de saco? El vésico uterino. Vésico uterino. Bien, esto es mesosalpinx, y todo este ligamento ancho propiamente dicho. ¿Sí? Ahí tiramos y se ve perfecto el recto, cómo baja. A esto nosotros le llamamos plica peritoneal, ¿sí? O sea, ya tenemos un recto supra, digamos, peritoneal o intraperitoneal, digamos, y un infraperitoneal. ¿Sí? Esto que ven acá es el mesovario. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando ven el ligamento ancho, lo van a ver formado por tres partes. O sea, la parte superior del ligamento ancho, el mesosalpinx, digamos, que ya lo vimos recién, que es todo esto, y el mesovario que está unido acá a la pared pélvica. O sea que ahí tiene los tres ligamentos, ¿sí? Esto es trompa, es la unión del ovario a la pelvis. Son todas dependencias peritoneales, por supuesto. Fondo de saco de Douglas. Ligamento ancho. Acá vemos que usar el ureter.
¿Alguna pregunta más sobre el video? No, profe. ¿No? Bueno, No. dentro del juego tiene alguna duda, lo comentamos después, no hay ningún problema. Ahora lo que vamos a ver es aparato sexual y reproductor. En este caso, digamos, todo lo que es el aparato sexual masculino. No voy a entrar en muchos detalles hoy, pero bueno, tienen que tener en cuenta que más allá que lo llamemos hoy aparato sexual masculino o femenino, digamos, tiene dos funciones, una parte que es reproductora y una parte que es sexual en ambos sexos, ¿sí? Pero recuerden que hoy, digamos, con la ley de identidad sexual, esto es a modo, digamos, no es para debatir, pero es a modo de comentario. O sea, uno puede tener un sexo genético, puede tener un sexo, digamos, porque esto es determinar un sexo por genitales sexuales externos, ¿sí? O secundarios, pero también tenemos, y es muy importante, el tema de la identidad sexual, ¿de acuerdo? Entonces eso, como para comenzar, y hacer un comentario general, digamos, de por qué yo le puse aparato sexual y reproductor, y ahí le voy a dar un punto positivo a una alumna mía, que es Elisa, ahí que me sugirió, digamos, este título para la charla. Va a ser mucho más inclusivo que algún otro título, digamos, que puede leer en cualquier libro de anatomía hoy, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un órgano, digamos, que es el testículo, que es una glándula, digamos, de secreción interna y externa, que saben que es el que fabrica, digamos, los espermatozoides para la fecundidad del óvulo, y también es un órgano, digamos, de secreción interna porque elabora la testosterona a partir de las células intersticiales del Leydig, ¿de acuerdo? Entonces, tiene ahí doble función, que la hormona masculina tiene una serie de conductos, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de testículo y epidídimo, como órgano, y una serie de conductos, que es el conducto deferente con varias porciones, acá donde hace esta curva bastante pronunciada, estaríamos a nivel del anillo inguinal profundo, y luego ingresaría a la zona ilíaca, con la región ilíaca, lo que llamamos primitivamente fosa ilíaca, y luego entraría la pelvis, ya donde tenemos algunos órganos pélvicos, acá está la próstata, que es un órgano que participa también en digamos, la elaboración, digamos, del líquido seminal, y este desembocar junto con las vesículas seminales en la cara posterior de la próstata, y en relación también con la cara posterior de la vejiga, que es la que vemos acá, hay conducto eyaculador, el conducto eyaculador entra a la próstata, y desemboca también una zona que era importante, que recién habíamos hablado, digamos, de la uretra prostática, donde tenemos varias estructuras, y por eso digo que es importante y por eso pregunto. Tenemos el colículo seminal, o se llama verum montanum, y la desembocadura también de los conductos eyaculadores, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí para abajo, digamos, el pene tiene el hombre doble función, transportar el líquido seminal y la orina. Bueno, ustedes saben que hay una etapa que es indiferenciada. Un profesor mío decía que éramos todos mujeres hasta que aparecía el I. Básicamente así como para hablar de alguna cuestión grosera y para que quede un poquito en la cabeza de ustedes, ya tenemos un órgano, digamos, secundario indiferenciado, con una parte, digamos, eréctil o sensitiva, que es el glans o el glande, lo que llamamos falo a veces, los pliegues labioescrotales y el plato uretral. Eso hasta la octava semana. Una vez que después aparece el I, los genitales se, digamos, diferencian, como a las 12 semanas, en femeninos o en masculinos. A veces los pacientes, los chiquitos que nacen, mujeres o hombres, pueden quedar a la mitad del camino por un montón de factores y producir patologías que están a la mitad de esto o a la mitad de esto, ¿sí? Yo no les puse muchas fotos para confundirlos, pero bueno, me parece que es importante también que lo sepan, porque es parte de la anatomía. Por ejemplo, acá, fíjense que esta uretra, esto se llama hipospadias, que es la falta de desarrollo, digamos, de la uretra, son patologías de déficit, digamos, de todo lo que son los tejidos anteriores, con un prepucio posterior redundante. Fíjense el prepucio
puso acá, que después vamos a ver, que tiene una parte interna, que es bien mucosa, y una parte externa, que es de piel. Este tenemos en glande, pero miren el orificio uretral donde termina. Y más y esto es digamos, una patología ya un poquito más avanzada, porque esto es un espectro de patología, donde acá ya no tiene testículos, los testículos son clitorquídicos, están arriba, un glande muy chiquitito, muy parecido, digamos, a un clítoris, si se quiere, y un orificio uretral, digamos, que no está desarrollado para nada. Eso se llama plato uretral, no está cerrada la uretra. Eso se llama hipospadia, son pacientes masculinos, XY, que quedan en la mitad del desarrollo con sus genitales externos, por un montón, digamos, de teorías que pueden producir este tipo de patología, donde no vamos a entrar en detalle, pero quería mencionarlo, digamos, como para que ustedes sepan. Con respecto al testículo, es un órgano importante, que sí se pregunta, testículo, irrigación de testículo, ¿sí? Son preguntas por ahí frecuentes y se las voy mencionando para que sepan, que vayan anotando, que se las pueden preguntar en el examen. ¿Por qué es importante? Porque es asiento de mucha patología, o sea torsiones testiculares, que es muy frecuente, digamos, en pacientes varones, por supuesto, sobre todo a la edad, digamos, de la pubertad, patología inflamatoria, que son las bronquitis, o también patologías tumorales. ¿Sí? Acá, por ejemplo, vemos una torsión neonatal. Este es un bebé, a veces nacen con torsiones perinatales o prenatales adentro de la panza de la mamá. Ya nacen con un testículo necrótico, que es lo que ustedes ven acá. Esta torsión, acá lo ven enroscado al cordón espermático, que ya vamos a estudiar a ver cómo está compuesto, que también es una pregunta importante, digamos, de examen. Yo para este práctico lo que hice fue poner genital masculino. Yo le fui preparando algunos videos, pero lo hice cortitos de renal para colgárselos y compartírselos. Pero no, es imposible todos los teóricos que me dieron ponerlo en 1 hora y media. Así que no vale la pena que hablemos de todo y después no quede nada claro. Pero lo voy a completar con teóricos y se los voy a pasar. Entonces tenemos la torsión extravaginal, después vamos a hablar un poquito de por qué extra o por qué intravaginal, la importancia de la membrana vaginal, digamos, y esa anatomía de las capas testiculares, también es importante que lo sepan. Y también es otra pregunta de examen, cuáles son las capas del testículo y de dónde derivan. Vayan anotando. Acá tenemos una torsión extravaginal, ¿sí? Si se fijan, esto es lo que pasa en el neonato, ¿sí? Esta es la vaginal, que la vaginal desde ya, les digo, les comento, ahora lo vamos a ver, pero proviene, digamos, de la serosa peritoneal, cuando el testículo va arrastrando el peritoneo hasta localizarse en forma ortotópica en el escroto. Acá queda como un badajo de campana, porque generalmente no es la inserción normal de la vaginal esta, y hace que se tuerza adentro de la vaginal. Pues es una torsión intravaginal. Acá vemos un escroto un poquito, digamos, más hinchado, enmatizado si se quiere, un testículo ascendido del lado izquierdo, y cuando lo operamos encontramos esto. No estaba tan isquémico, no tenía tantos trastornos circulatorios porque lo agarramos dentro de las 6 horas de producir la torsión. Es muy importante que los dolores testiculares siempre consulten, digamos, al médico urgente porque son tiempo dependientes. Si nosotros agarramos un testículo después de las 12 horas, lo más seguro que esté negro y lo perdamos. Entonces, fíjense la cantidad de torsiones que tiene acá. Acá ya sacamos la vaginal, la tiramos para arriba y acá vemos la torsión. Y todo esto blanco que ustedes ven acá, ¿cómo se llama? ¿Tienen idea de cómo se llama esta membrana que rodea el testículo en forma íntima? ¿Túnica albuginia es? Esa es la túnica albuginia, perfecto. Donde podemos ver todos los vasos subalbuginia. Ahí se ven todos los vasitos, después se lo voy a mostrar mejor. Esa es la túnica albuginia, ¿de acuerdo? Y esta es lo que les mostré recién, que es la extravaginal. Son las torsiones que se producen en el neonato, son extravaginales. Las porciones que se producen en el adulto, en el adolescente, son intravaginales. No voy a detener mucho en esto, porque no les compete mucho a ustedes, pero bueno, acá tenemos a nuestro amigo el testículo, que está compuesto por varias partes. Bueno, tenemos epidimo acá arriba, que tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, que se va a continuar con el conducto deferente a este nivel. Esta ya es la porción epididymolar del deferente, ¿sí? Porque está en relación con el testículo y el epididio, ¿sí? Entonces, esta membrana
que es la albuginia, que es la membrana que rodea íntimamente al testículo. Es una membrana que tira septos, va tirando septos, tabiquitos hacia adentro del testículo, y se condensa en la parte posterior-superior del testículo. Recuerden que el testículo tiene una cara posterior-superior y otra cara anterior-inferior. Si ustedes ponen las manitas así para adelante, medio en oblicuo, van a saber que tiene una cara, para que se acuerden cómo son las caras, es posterior-superior, donde tenemos, es la parte más importante del testículo porque tenemos el ilio, y esto se llama cuerpo digmoro. Esta condensación de la albuginia, donde hay vasos, está llena, digamos, de la parte vascular, pero aparte están los conductos eferentes, que se continúan de los seminíferos, que después vienen los túbulos rectos y los eferentes, es donde se origina, digamos, y donde se van juntando para llegar al epididimo y luego salir por la cabeza, cuerpo y cola y formar el conducto deferente. Entonces, la membrana albuginia tiene esas particularidades. Y el ilio se encuentra en la cara posterior-superior. ¿De acuerdo? Por eso es la cara más importante o más descrita en el testículo. Esto es un poquito la embriología que hablamos recién. Esto es el cuerpo de Wolff y los conductos de Wolff. Cuando aparece, dijimos a la 8ª semana, el GENI, lo que pasa con este conducto que está en verde, que es el paramesonéfrico, digamos, de Müller, que se genera, digamos, el testículo, la sustancia, digamos, en la célula de Sertoli, son las que secretan las sustancias inhibidoras del Müller. Entonces, retrograda, digamos, y va quedando como vestigio, y se desarrolla el aparato genital masculino. Y del cuerpo de Wolff, que es el rosadito este que ven acá, se va a originar, digamos, lo que es el testículo y epididimo, y del conducto de Wolff se va a originar todo lo que son las vías seminales, ¿de acuerdo? Lo que ven acá es la parte de la vejiga, y esto que ven abajo es donde se va a desarrollar toda la otra parte, digamos, uretral. Acá vemos el recto, ¿sí? Y esto sería la cloaca. Si todas estas estructuras no se separan, se pueden producir variadas patologías. Por ejemplo, hay trastornos, digamos, del desarrollo sexual, donde podemos tener unidos la uretra, ¿sí? La uretra a la vagina. Entonces, digamos, eso se puede dar en trastornos endócrinos, por ejemplo, y tener un canal común, desembocar en un solo orificio perineal, que cuando ya veamos algo de periné, van a ver que la inspección es muy importante, porque por ahí pueden tener un solo orificio. Sabemos que en el periné anterior la mujer tiene 2 orificios, que son la vagina y la uretra, y en el periné posterior hay un solo orificio, tanto para hombre como para mujer, que es el recto. ¿Sí? Nosotros podemos hacer una inspección perineal y solamente ver un solo orificio adelante. Eso quiere decir que hay un canal común, que se llama seno urogenital, que es el que ustedes ven acá. Seno urogenital, entonces pueden ver un solo orificio. Y detrás el recto. O pueden ver una malformación anorrectal, alta o compleja, que no se separe lo que es el seno urogenital tampoco de la parte del recto. Queda un solo orificio. O sea, van a ver que en el periné del paciente van a ver un solo orificio, donde va a desembocar recto, uretra y vagina. Por eso es muy importante, digamos, esta embriología, hagan la especialidad que hagan, que la tengan en claro, que la estudien, y cuando tengan dudas, podemos hacer si quieren, de estas clases que yo le doy, podemos hacer un repaso con preguntas, digamos, diferentes preguntas para que ustedes tengan en claro qué es lo más importante y qué es lo que deben saber. Es una anatomía y una embriología súper importante, ¿sí? Bueno, entonces tenemos una túnica albuginia, como mencionamos recién, que es la que envía tabiques, que separen los bulillos del testículo, que se condensa en la parte posterior superior y forma el cuerpo digmoro, donde van a estar todos los conductos eferentes que luego van a formar las vías espermáticas. Bueno, el tejido propio, que eso es histología, y los túbulos seminíferos. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No, profe, todo muy claro. Bueno, si los mareo un poco me dicen. Entonces, como les dije recién, y ahora vamos a ver un par de imágenes, el testículo se origina, digamos, dentro de la panza. Así, a grosso modo, que van a ver que, de hecho, cuando operamos pacientes que tienen testículos intraabdominales, podemos encontrar un testículo hasta a nivel del polo inferior, a nivel lumbar, en el polo inferior del riñón. Puede haber, son casos más extremos, pero
los hay. Y ya para la semana 28, lo que ven acá, bueno, este es el testículo, conducto deferente. Esta vueltita acá, ¿a qué nivel estaría? ¿Esta arteria cuál le parece que es? La vimos en el video. ¿Qué arteria sería esta? Que viene de la ilíaca externa y se va por la cara posterior de los rectos para arriba hasta mozarse con la torácica interna. Epigástica inferior. La pudenda viene de la ilíaca interna. ¿De qué me dijeron? Epigástrica inferior. Es la epigástrica inferior que viene de la ilíaca externa. Exactamente. Ahora después en el video la vamos a volver a ver. ¿Sí? Entonces, todo lo que viene acá es la parte epidimotesticular, toda la parte funicular, la parte del trayecto inguinal. Entra el deferente, entra al abdomen, no sale del abdomen. El deferente entra al abdomen, hace esta curva, ¿sí? En relación con los vasos epigástricos inferiores, y acá yo estaría en relación con las estructuras pélvicas, ¿sí? Pero el testículo se va desarrollando y va bajando hasta llegar, digamos, a una forma ortotópica. Es decir, que podemos tener testículos a nivel de trayecto inguinal o testículos intraabdominales, ¿sí? Eso se llama testículos mal descendidos, o antiguamente llamado clitorquía. Pasa que clitorquía quiere decir testículo oculto, y muchas veces esos testículos no están. Yo les voy a mostrar un caso, pero muchas veces hacen torsiones perinatales y desaparecen completamente del abdomen, ¿sí? Y acá tenemos todo esto rosadito, que es los conductos paramesonéfricos, y esto sería el utrículo prostático, ¿sí? O sea, todo esto que está en línea punteada desaparece y queda un vestigio, que es el utrículo prostático, que desemboca en el velo montano o colículo seminal en la cara posterior de la uretra. Y también quedan algunos vestigios que se llaman hidátides. Hay hidátides epididimarias, hidátides testiculares, hidátides, digamos, a nivel de, digamos, del deferente, en el trayecto inguinal, que también pueden producir una patología testicular, que son las torsiones hidátides. Entonces, para que ustedes tengan una idea clara y rápida, hay 3 problemas, digamos, que podemos tener testículos inflamatorios o de torsiones. Una que es quirúrgica, que es la torsión del testículo. Otra que es más o menos quirúrgica o no, puede mejorar sola, que es la torsión de hidátides, que son estos pequeños vestigios que quedan. Y una parte inflamatoria que es médica, que no es quirúrgica, que son las orquitis. Básicamente, digamos, a grosso modo, son las 3 patologías que por lo menos lo vemos en niños. Después está toda la parte de tumor y otra cosa que es otro tema aparte que no le puse mucho acá porque no quiero marearlos mucho. Acá tenemos un videito también que le puse. ¿Esto qué es? Este repliegue que ven acá, ¿qué es? Bueno, frenamos ahí. ¿Qué me parece que es esto? O sea, ¿qué es esto que les señalo yo acá? ¿Qué es todo esto que les dije acá? ¿Qué es? ¿El epiplón mayor? No, esta parte de acá, donde acá hay un vaso importante y acá hay una estructura importante. Si yo le hago este círculo acá, ¿qué estaría representando? ¿El anillo ¿Cómo? inguinal profundo? Perfecto, el anillo inguinal profundo. Entonces, cuando yo recién le dije que hacía una curvita el deferente acá, el deferente entra al abdomen, ¿sí? Esta curvita, y esta es la, ¿qué arteria es? Cara posterior de los rectos abdominales. Hablamos recién. La epigástrica inferior. La epigástrica inferior. Trato de relacionarle los dibujos con la anatomía, digamos, real. Entonces, acá viene doblando el deferente, se va toda esta parte de acá hasta el ligamento umbilical, es la parte, digamos, del deferente intraabdominal a nivel de la fosa ilíaca derecha, o de región inguinal derecha, mejor llamada, y ya cuando pasa el ligamento umbilical, ya entra la porción pélvica. Y esta arteria que ustedes ven acá, ¿cuál es? Estos vasos que ven acá. ¿La arteria umbilical, profe? La arteria umbilical es esta. ¿No son los testiculares? Los vasos testiculares. Los vasos testiculares o vasos gonadales se originan de la aorta. Recorren todo el abdomen, ¿sí? Y se van por el anillo inguinal profundo, ingresan y salen del abdomen. Los vasos testiculares salen del abdomen. El deferente entra al abdomen. ¿De acuerdo? Y se vaya al trayecto inguinal. A formar parte de ¿qué cosa?
Muevan la ¿El cabecita. cordón espermático? Perfecto, del cordón espermático. Entonces, por fuera, vasos testiculares, arteria epigástrica, o vasos epigástricos inferiores, la arteria umbilical obliterada, y este pliegue es la vejiga. Ahí vemos el anillo inguinal, nos vamos para el otro lado, arteria umbilical del otro lado, vasos epigástricos del otro lado, y el deferente entrando, y los vasos testiculares saliendo. ¿Ven el deferente? ¿Esta arteria cómo se llama? La deferencial. Arteria deferencial. Muy bien. Perfecto. Ahí ya tienen dos arterias que irrigan el testículo. Ya se saben dos arterias que irrigan el testículo. La testicular, principalmente, y la arteria deferencial. Nos queda una, que después me van a decir cuál es. ¿La cremastérica, profe? Perfecto. La cremastérica se origina de estos vasos, que son los epigástricos inferiores. Pasa que no se ven, si uno lo diseca, se mete hacia adentro, a 1 centímetro. La ilíaca externa pasa por acá, ¿sí? Se va para allá. Esta sale de la ilíaca externa y viene así. Y a 1 centímetro de la ilíaca externa, que sale los epigásticos inferiores, sale la cremastérica hacia el trayecto inguinal. ¿De acuerdo? Ahí ya tienen las tres. Si les pregunto cuáles son las arterias que irrigan el testículo, ustedes ya las saben. Son tres, ¿sí? Testicular, principalmente, deferencial, y la arteria cremastérica, antiguamente llamada funicular. Miren esto. Anillo inguinal profundo. Eso es una criptorquídea. Está el testículo prácticamente. Está el testículo en el anillo inguinal. ¿Vieron ese anillo inguinal abierto? Es como una hernia, ¿no? Eso es una hernia indirecta. Eso es una hernia indirecta. Hay un orificio donde fue ingresando el testículo y se quedó en el camino, y acá ustedes pueden ver el deferente y pueden ver los vasos testiculares, que llegan también a la porción póstero superior o la cara póstero superior del testículo, que era donde estaba el ilio. Ingresa por ahí. La deferencial ingresa más por el polo inferior. Nosotros cuando hacemos punto en los testículos tratamos de no hacer nada, no tratamos de poner ningún tipo de punto, ningún tipo de... El polo inferior del testículo no se toca, porque tiene una importante irrigación. A ver qué más viene, porque esta es una cirugía. Bueno, este es otro paciente. El testículo está en el anillo inguinal. ¿Sí? Prácticamente está ahí, pero está bien intraabdominal, los vasos testiculares. Fíjense acá. Bueno, acá tenemos justamente la porción. ¿Qué porción del deferente sería esta? Acá tenemos el ligamento umbilical, ¿sí? Que va acá, sale de acá de la hipogástrica, ¿sí? Del ilíaca interna, y se va hacia el ombligo. Sale de acá de la ilíaca interna y se va hacia el ombligo. El deferente entra por el trayecto inguinal, por el orificio inguinal profundo, y pasa por encima de los vasos ilíacos externos. Entonces, esta es la porción abdominal o la porción de la región ilíaca, ¿sí? Del deferente. Ya cuando pasa los vasos umbilicales, ya pasa a ser porción pélvica del deferente. Ya tenemos dos porciones vistas ahí que tienen que recordar. Se voy a pasar un poquito porque no quiero que... mucho. ¿Qué le parecen que es? ¿Qué es esto? ¿Qué sería esto? Está teniendo el testículo, está ingresando el trayecto inguinal. Ahí se los puse, bueno, salió el nombre. Ese es el gubernáculo. Es el gubernáculum testis, que se llama timón. Yo acá lo que hago es separar, miren esa imagen. Me traigo el gubernáculum para dentro del abdomen para poder seccionarlo y después poder descenderlo. Y miren el deferente, cómo viene entrando al testículo. Entonces me tengo que meter en ese huequito para no dañarlo, ¿sí? ¿Profe? Sí. ¿Puede ser que se llame también ligamento escrotal? Sí, ligamento escrotal. Y Gracias. hay que ver de qué fascia deriva también, ¿no? Pasa que el gubernáculum testis es el que conduce, digamos, o el que
ahí voy a eso. Les muestro esta parte. Fíjense acá, ya pasamos, acá viene el deferente, por encima de los vasos ilíacos externos, porción de la región ilíaca, porción ilíaca. Acá pasa la umbilical. Esta porción, ya que estamos dentro de la pelvis, ¿no? Esto es vejiga inflada, y se mete ya por la cara, en relación a la cara lateral, digamos, e inferior de la vejiga. Fíjense cómo se va hacia abajo, se va a buscar la vesícula seminal, que está en la cara posterior de la vejiga. Entonces esta porción del deferente es pélvica. Ya. Estamos cortando el peritoneo para darle longitud y poder descender el testículo hacia el escroto. No usamos mucho cauterio, más allá que sangra un poquito, porque es muy delicado, este chico es muy chiquitito, y puede, digamos, puede dañar el deferente. Entonces ahí ya tienen, digamos, las porciones intraabdominales, si se quiere, del deferente. Con respecto al gubernaculum testis, es un ligamento, ¿sí? Que es el ligamento escrotal que va a fijar el polo inferior del testículo, digamos, al escroto. De una vaina fibrosa, que ya podemos ver con las capas, que es la fascia transversal, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces vamos a ver las envolturas del testículo, que también es una pregunta bastante frecuente en los exámenes, tanto parciales como finales, porque tienen su... hay que saber de dónde vienen, de dónde provienen, sobre todo en la parte quirúrgica, porque tienen alguna significancia. Entonces vemos la primera de superficial, digamos, a profundo, que es la piel escrotal, o el escroto, que es usted lo que ven acá, con todos sus pliegues, digamos, transversales. El escroto es una zona que a veces nos permite hacer reconstrucciones, luego reconstrucción de genitales, y a veces es una piel que sirve, lo primero que tiene pelos, y por ahí uno puede usarlo para reconstruir uretras, pero bueno, es una piel bastante laxa, que sirve para bastantes cosas. La segunda capa es el darto, que es una capa muy importante, que es de músculo liso. En vez de correr como las fibras, digamos, de los pliegues escrotales, recorre, ¿sí?, en forma longitudinal al escroto, y a nivel medio lanza un tabique hacia adentro, que es el rafe medio del escroto, ¿de acuerdo? Y también sirve como nivel de sostén porque se ancla a nivel de la base del pene. Se llama músculo liso o dartos, y que a nosotros es una capa muy importante, pues es una capa de músculo liso que nosotros la podemos observar en las cirugías reconstructivas, y podemos hacer pedículos de dartos que tienen muy buena irrigación, y poder hacer transposiciones de colgajos y ese tipo de cosas. Digamos, es una capa muy noble para trabajar. Después viene la fase espermática externa o túnica celulosa, que no es más que el celular subcutáneo, que viene desde el abdomen, se mete hacia adentro, que es lo que ustedes ven acá. Digamos, esto es piel, esto rosadito es darto, y esta es la capa celulosa. Ahora cuando vemos otro corte, digamos, todas estas capas se van metiendo, digamos, desde el abdomen hacia el escroto, así como el testículo desciende, también descienden con él todas estas capas. La túnica muscular o el eritroides, que es también súper importante porque es el cremático, y ustedes ya van a ver en el futuro, cuando hagan clínica, digamos, pediátrica, en el consultorio, los pacientes, digamos, sobre todo los pediátricos, tienen el reflejo cremastérico. O por ejemplo, en pacientes con torsiones testiculares, como lo que vimos más arriba, esos pacientes, cuando uno le hace el reflejo cremastérico, es decir, le pasa un dedo por el borde interno del muslo, lo que hace este músculo es subir al testículo. Es un músculo que regula la temperatura. Ustedes saben que la temperatura testicular trabaja, es diferente, digamos, a los de los órganos intraabdominales, ¿sí? Necesita menos temperatura, porque los pacientes que tienen los testículos dentro de la panza, la temperatura es mayor y puede dañar, digamos, todo lo que es el mecanismo espermatogénico.
acuerdo? Entonces este cremaster es el que sube y baja el testículo. A veces en algunos pacientes está más acentuado, sobre todo los pacientes chicos, que de 3-4 años, que son muy sensibles, tiran mucho para arriba el testículo, porque son muy sensibles, y suben. Eso se llama testículo en ascensor o testículo retráctil, pero no es una patología. La patología es la criptorquidia, y son testículos que están fijos a nivel, digamos, de la ingle o abdominal, y no bajan por más que uno intente hacerlo. Estos pacientes sí, si uno vence el poder del cremaster, bajan solitos al testículo y se quedan. Es una capa súper importante. Después tengo una capa espermática interna, que es la fibrosa, que esta capa justamente es parte, digamos, de lo que va a ser después el ligamento, el gubernaculum o el ligamento escrotal, que se va a fijar el polo inferior del escroto el del testículo al escroto. Y por último, tenemos una capa vaginal, que también es muy importante. La capa vaginal, sobre todo en la fisiopatología de lo que le mostré arriba, que era las torsiones testiculares, cuando está mal inserta. Y también es una capa que a nosotros nos permite hacer un montón de reconstrucciones o tapar neuretras para que no filtren las suturas. O sea, es una capa muy vascularizada y muy noble que nos permite trabajar en lo que es la reconstrucción genital. Y esta capa también baja de arriba, y es el conducto peritoneo vaginal, es el que se arrastra el testículo, es el peritoneo que arrastra el testículo, ¿sí? O sea que es una de las serosas, de las tantas serosas que tiene el abdomen, el cuerpo humano. Ahora se las voy a mostrar porque creo que les he puesto una foto, pero bueno, esta es una foto de un corte frontal, O sea, hicimos un corte frontal, esto es el pene, ¿sí? Con sus cuerpos eréctiles, cavernosos, el esponjoso por donde va la uretra a nivel ventral, y acá vemos un corte del testículo, el epididimo arriba, esto que ustedes ven acá en rayitas, el testículo viene y arrastra el peritoneo, y forma lo que es la membrana vaginal, ¿sí? Y así, con todas las capas, esto que es el auriculo interno, que a nivel de anillo inguinal profundo forma el tendón conjunto, que forma el techo del trayecto inguinal, y lo que baja es el músculo cremaster. Este músculo cremaster en la cirugía se ve perfectamente, y este músculo cremaster regula la temperatura, sube y baja el testículo. Esto es el recto abdominal, y así van descendiendo todas las capas: piel, la celulosa, digamos, hilartos, la celulosa, ¿sí? la cremastérica interna, la externa, y la eritroide y la vaginal, ¿de acuerdo? Todas las capitas, una por una, de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, las tienen que saber. ¿Alguna duda con respecto a esto? No, profe. Profe, yo tengo una duda respecto al líquido que se encuentra dentro de la cavidad vaginal. ¿Cuál es la función de ese líquido? ¿Cuál líquido, perdón? Estuve leyendo que dentro de la cavidad vaginal, es decir, entre las dos capas de la túnica vaginal, hay un líquido, pero no entendí cuál era la función de ese líquido. Ahora justo puse una foto por ese tema porque también es muy importante desde el punto de vista fisiopatológico. ¿Vieron el agujerito que yo les mostré recién donde el testículo iba y venía en el video? Estaba acá. Esto es el anillo inguinal profundo, ¿sí? Y si ese anillo queda abierto, la serosa peritoneal siempre genera líquido, un líquido seroso, normal. Si ustedes hacen una ecografía en el fondo de saco de Douglas, lo más seguro que digan, escasa cantidad de líquido en el fondo de saco de Douglas, eso no es patológico, porque el peritoneo genera ese líquido, y ese líquido, si se mete a la vaginal esta, se queda abierto el conducto, ¿sí? Forma lo que se llama un hidrocele, hidros líquidos, cele quiste, como si fuera un quiste de agua, porque esta vaginal es una cavidad virtual, como lo es, por ejemplo, la cavidad pleural. Si en la cavidad pleural, como ustedes ya lo han visto, se genera un líquido que es seroso, es un hidrotórax. Si se genera un líquido con pus o purulento, es una empima pleural o una supuración pleuropulmonar, ¿sí? Si es sangre, porque el paciente recibe una puñalada, un traumatismo, es un hemotórax, porque esa cavidad virtual se separó la pleura visceral de la parietal y formó un hemotórax. En este caso es igual. Acá tenemos una hoja parietal, que es la de afuera, y siempre acá se repliega, tiene dos repliegues a nivel del epidídimo, y forma la hoja visceral. Pero la cavidad que queda al medio
es virtual. Por ejemplo, si hay un tumor testicular, se puede generar un líquido reaccional y puede formar un hidrocele reaccional a un tumor testicular, ¿sí? Ahora, si queda... Acá lo que vemos, por ejemplo, esto es lo normal, ¿sí? Estas dos... El dibujo no está bien acá porque tienen que estar pegadas las dos hojitas porque es una cavidad virtual. Esto es lo normal. ¿Sí? Y esto, acá está cerrado el anillo inguinal profundo. Viene la vaginal también virtual, pegada, parietal y visceral. Y acá vemos un hidrocele. Esto pasa, hidrocele. Esto pasa porque entró líquido a la cavidad y luego se cerró el conducto peritoneo vaginal a nivel del anillo inguinal, ¿sí? Entonces, ahí tenemos lo que es un hidrocele. Congénito, porque puede ser por tumores, como te dije recién. Esto es un hidrocele congénito. O bien puede tener un orificio. Eso se llama hidrocele no comunicante. Y esto se llama hidrocele comunicante, porque el orificio está abierto acá arriba. Entonces, cuando uno le pregunta a los padres, y cambia de tamaño, y te va a decir, y a la noche cuando yo lo acuesto, a la media se levanta y no tiene más el testículo hinchado. ¿Por qué? Porque el líquido vuelve a la cavidad abdominal. En este caso no, porque está cerrado, está tabicado. O puede pasar esto también, que se haga un conducto arriba tipo hernia, se cierra al medio y abajo haga un hidrocele, o bien que sea una hernia, digamos, inguinal completa. ¿Sí? O sea, son muchas las posibilidades de acuerdo a la clínica del paciente. Entonces, eso es un hidrocele, líquido en la cavidad vaginal. Este es otro hidrocele, líquido en la cavidad vaginal. Este es el lado izquierdo, acá tiene el lado derecho. Y esto es una hernia. Este conducto peritoneo vaginal, estamos hablando del hombre, pero si uno habla de la mujer, también tiene un conducto peritoneo vaginal, que se debe cerrar. Cuando no se cierra, justamente le puse a esta paciente, este conducto peritoneo vaginal en la mujer se llama canal de Nuck, N-U-C-K, o NAC. Entonces puede hacer un hidrocele en el canal de Nuck también. O sea, puede pasar en la mujer esto también, porque también tiene esta prolongación de las vaginales hacia la parte genital. Entonces, puede ser un hidrocele si es líquido, puede ser un hematocele si te pegan un traumatismo, los chicos frecuentan una patada, o jugando al fútbol, lo que fuere. Si hay sangre en la cavidad vaginal es un hematocele, y si hay intestino, o hay ovario, o cualquier, digamos, órgano abdominal que se hernió, se llama hernia, por supuesto, lo más frecuente es el intestino delgado. ¿Se entendió, Elisa, ahí? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces acá, por ejemplo, yo le puse, bueno, este es un quiste de epidídimo, ¿no? Pero en realidad la foto se la puse, ve que parece que tiene dos testículos. En realidad es un quiste de epidídimo, que es lo que ustedes ven acá. Acá lo sacamos ya. Está en la vaginal. Pero lo puse para que vean esta foto. Fíjense la vaginal, acá yo no la abrí todavía, no veo el es perfecta la albuginia, que es la que envía los tabiques adentro, y todos sus vasos subalbuginia, ¿sí? Y esto lo que ven acá no vemos el testículo, no vemos este testículo, esta es la membrana vaginal, que es como un saco que rodea todo el testículo. A veces en cirugía, si uno no está acostumbrado, es como que ve los dibujos hermosos y después cuando uno opera no están así. Bueno, esto creo que es un poco de vascularización, pero es importante saber que acá ven bien, estos son vasos deferenciales, normales, vasos testiculares, normales. Recuérdense que el deferente entra al abdomen, que la arteria testicular sale del abdomen, anillo inguinal profundo, acá anillo inguinal profundo, pero acá tenemos una torsión tardía, testicular, con lo cual ve que los vasos están un poco más atróficos y el deferente no se ve bien. Y acá, por ejemplo, le muestro que es una torsión intraabdominal. Este paciente nació sin testículo, entonces cuando uno hace una laparoscopía, estas son visiones laparoscópicas, ve que termina el deferente en punta de lápiz y no tiene vasos testiculares. ¿Sí? No se ve esta anatomía normal. Eso es una torsión testicular perinatal. ¿De acuerdo? Y esta anatomía es muy importante que la sepan porque se la van a preguntar, sobre todo cuando le pregunten sobre el trayecto inguinal, cómo está conformado el anillo inguinal profundo, que les mostré 1.000.000 de fotos, y acá lo tienen también. Entonces, las arterias y los vasos testiculares que van entrando, ¿sí?, al anillo inguinal profundo y se van
hacia el testículo por el trayecto inguinal, y el deferente que viene entrando al abdomen, ¿sí? La relación que tiene con los vasos ilíacos, con los vasos epigástricos, que es lo que se van por la cara posterior del recto, abdominal anterior, o sea que acá estaríamos en la porción ilíaca, y cuando pasa el ligamento umbilical, ya estaríamos en la porción pélvica. Bueno, vamos a ver acá. Esto es un... ¿Se acuerdan cuando hablamos, digamos, lo que es la irrigación del testículo, que ya se las comenté recién, más la cremastérica, que es rama de los vasos epigástricos inferiores, y el drenaje, sobre todo del lado izquierdo de los vasos testiculares, se ve en forma perpendicular con la arteria con la vena renal izquierda. Acá se ve. Es esta que viene acá. La vena renal izquierda, ¿se acuerdan que pasaba por el compás aorto-mesentérico por debajo de la arteria mesentérica superior y la cara anterior de la aorta, donde se produce el síndrome de Nutcracker, que es una congestión de los vasos por un pinzamiento de la vena renal izquierda? Y fíjense acá perfectamente, del lado derecho, la vena como drena al testículo hacia la vena cava inferior, en forma, digamos, diagonal, oblicua, y la vena testicular izquierda, que va hacia la vena renal izquierda. Esa anatomía se la van a preguntar también, cuál es la diferencia de drenaje del testículo izquierdo con el testículo derecho, porque tiene una implicancia fisiopatológica, que son los varicoceles, que lo tiene el 15% de la población masculina, y es por este drenaje, por esta anatomía, donde por un mayor gradiente, digamos, de gravedad, tiene mayores presiones y se forman varices testiculares. Ahí se ven cómo hace fuerza, y se hinchan las varices, y larga, y esto es un grado 3, ¿no? Se ven cómo hace fuerza. Se llama maniobra de Valsalva, uno le hace hacer fuerza al paciente. Por ahí el grado 2 es cuando el paciente, digamos, hace fuerza, no se ve el varicocele, pero cuando se ve fuerza se ve el varicocele, que es un grado 2, y si no se ve pero se palpa, es grado 1. Son diferentes grados de varicocele. Si bien en los chicos por ahí no tiene mucha significancia y nos manejamos por el volumen testicular ecográfico, uno siempre, digamos, tiene que clasificar anatómicamente cómo son. Entonces acá tenemos drenaje e irrigación, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda con el drenaje y la irrigación del testículo? Porque es importante, se lo van a preguntar. Escucho. ¿No? Profe, dijo que había una diferencia entre el testículo derecho y el izquierdo, ¿no? Lo que dije, que el drenaje del testículo derecho, ¿sí?, se hace hacia la vena cava inferior, y el testículo izquierdo no se ve, pero llega a la vena renal izquierda. Esto llega en forma perpendicular, con lo cual los gradientes de presión son más elevados, por eso los varicoceles en un 85% de la población son izquierdos y el 15% es derecho, y generalmente nosotros en chicos, cuando son pacientes de 4 o 5 años o preescolares, lo que hacemos es una ecografía abdominal cuando tenemos varicoceles derechos, porque un tumor que comprime, que dificulta, digamos, el retorno venoso, puede hacer varices en el testículo derecho, ¿sí? Por eso es importante saber la anatomía del drenaje de ambos testículos, porque es diferente. ¿A eso te referías? ¿Te contesté la pregunta? Sí, era eso, gracias. Muy Profe, bien. yo tengo una duda respecto a eso igual. Es que estuve leyendo en la bibliografía que las venas testiculares se podían dividir en un grupo anterior y un grupo posterior. Y dentro del grupo anterior estaba esta diferencia de derecho e izquierdo, pero también en el grupo posterior estaba lo de la vena epigástrica inferior. Entonces, ¿cómo lo consideramos? ¿Como todo parte del plexo pampiniforme? Ahora justamente vamos a entrar a vías espermáticas y vamos a hablar un poquito de eso, de lo que es el trayecto, ¿sí?, inguinal, y cómo están dispuestos los vasos dentro del trayecto.
¿Sí? Bueno, ¿Ve? profe. Los plexos pampiniformes son anteriores y posteriores, digamos. O sea, hay elementos del cordón que son anteriores y hay elementos del cordón que son posteriores, venosos. La arteria testicular es una, ¿de acuerdo? O sea, esos plexos, se llaman plexos pampiniformes, son anteriores y posteriores. Pasa que también, muchas veces por los pudentos externos, pueden desembocar, digamos, en lo que son los ganglios pélvicos. Hay un 20% para lesiones anatómicas, que también tiene importancia en relación a los tumores testiculares, ¿sí? Pero bueno, ahora vamos a entrar justamente y vamos a explicar eso. Bueno, entonces vamos con las vías espermáticas. Las vías espermáticas están conformadas por estos tres elementos, que son el conducto deferente, ¿sí? Y las vesículas seminales, que luego desembocan en un conducto, que estos dos conductos desembocan, digamos, en el eyaculador de la próstata para transportar el líquido seminal, ¿sí? Entonces, si tenemos, para empezar, el conducto deferente, ya algo fuimos repasando con todo esto, y ahora vamos a entrar a lo que decía Elisa recién, para que se saque un poco la duda de los elementos del trayecto. Nosotros, para estudiar el conducto deferente, tenemos que estudiar 4 porciones, que es la epididimo testicular, que está en relación con el epididimo del testículo, que es la más cortita, y que generalmente está por fuera de la túnica albuginea. La túnica albuginea que vimos recién es la que rodea al epididimo y al testículo, por eso lo estudiamos en conjunto en general. Pero el conducto deferente sale de la cola, digamos, del epididimo, y es extra albuginea, y esta pequeña porción más cortita en relación con se llama epididimo testicular, ¿sí? No tiene mucho más cosas para decir. Después tenemos una porción funicular, que ya vimos en una foto quirúrgica, donde hay elementos anteriores y posteriores dispuestos, que es lo que mencionaban recién. Cuando dobla acá, a nivel, digamos, del cuello del escroto, se dirige hacia afuera y hacia arriba, ¿sí? Que es la porción del trayecto inguinal, que es toda esta, ¿sí? Trayecto inguinal, que va con todos los elementos, digamos, del cordón espermático. Y acá hace la curvita, ¿que recuerdan de qué era la curvita esta? De la epigástrica inferior. Donde entra el abdomen, ¿sí? Donde entra el abdomen y hace la curvita, y se mete el abdomen, y si la veíamos de acá arriba, antes en la cirugía, veíamos que hacía la curvita, se metía el abdomen, y se iba por la porción abdominal, o de la región inguinal derecha, por encima de los vasos ilíacos, y ya esta porción, que se llama también ampular, que es la última porción, porque tiene como unas dilataciones muy similares o parecidas a las vesículas seminales, se ensancha el conducto deferente para unirse, digamos, esta porción sería la pélvica, que se la mostré cuando iba desecando el deferente que iba por el lado de la vejiga, ¿se acuerdan? Miren, acá está la vejiga, ¿ven? Este es un corte frontal. Acá está la vejiga. ¿Recuerdan cómo iba disecando todo este deferente al lado de la vejiga? Que le iba empujando. Entonces tienen acá la pared de la vejiga, ¿sí? Que está en relación con la cara posterior y con lo que es la cara inferior, digamos, y el fondo de la vejiga, de acuerdo a estar vacía o llena. Se junta con las vesículas seminales y forman el conducto eyaculador que penetra la próstata, digamos, desde el lateral, digamos, hacia abajo y hacia adentro, para desembocar en esto, que es la uretra prostática. Miren, esta es la porción funicular. ¿Sí? Tenemos la porción epididimo testicular, que no la vemos porque está dentro, digamos, de la bolsa escrotal. Pero nosotros acá, si cortamos el escroto, no se ve bien acá, pero acá está cortado entre la piel y el escroto bien arriba, se llama incisión de Bianchi. Es una incisión que la hacemos, digamos, para determinada patología. Este paciente es un tumor de testículo pediátrico, pero uno puede encontrar el cordón espermático de manera muy superficial a este nivel. También se hacen, digamos, las vasectomías en los hombres. Uno puede agarrar el cordón tranquilamente en el cuello del escroto, lo palpa, se puede tocar el deferente, se toca perfectamente, y uno puede hacer una inyección local de disilocaína y hacer una vasectomía, ¿sí? En este caso nosotros, como es un tumor testicular,
que es benigno, lo que hicimos fue buscar, digamos, igual todo se opera con criterio oncológico. Hay que clipar este cordón primero y después sacar el testículo. Entonces hicimos, digamos, esta incisión y encontramos justamente la porción funicular. La porción funicular, acá vemos la porción diferencial, y la porción funicular es esta cortita acá, que es la que vemos acá arriba, y ya esto va desde el cuello del escroto hasta el anillo inguinal superficial, que es el que está a nivel acá inguinal, y ya después todo este recorrido sería la porción del trayecto inguinal del deferente junto con todo el cordón espermático. ¿Se entendió esto? O sea, epidimio testicular, cordón espermático o la funicular, que es esta, por dentro del trayecto inguinal, la fosa ilíaca interna, que es la que vimos con relación cuando ya hizo esa curvita, que está en relación con los vasos epigástricos y con los vasos ilíacos externos, y en la pelvis menor, que es cuando me vieron disecar ese deferente al lado de la vejiga, y que iba desde la umbilical, cuando pasaba por encima, también tiene relación con los uréteres más abajo, en todo lo que es la porción yuxtavesical. ¿Recuerdan cuando vimos porción yuxtavesical en el varón? Los tengo mal con el uréter, pero cuando nosotros vimos la porción pélvica, vimos una porción parietal y una yuxtavesical. La yuxtavesical, el deferente pasaba por encima del uréter. Ahora vamos a ver eso, pero es como que todo se va relacionando. Cuando uno habla de la porción final o en la pelvis menor del deferente, está hablando en realidad la misma relación que hablamos con la porción yuxtavesical del uréter en el varón. ¿Se entendió o no? Bueno. Profe, en la diapositiva anterior, en las últimas dos porciones, ¿lo tomamos como entonces donde pasa de la fosa ilíaca a la pelvis menor, cuando pasa por superior, digamos, a la arteria umbilical obliterada, digamos, esa porción? Cuando leas en el libro cuáles son los elementos o las relaciones, cuando veas en el libro las partes de las relaciones de estos trayectos, te van a decir, o sea, cuando vos leas pelvis menor, decís, bueno, la pelvis menor está en relación con la arteria umbilical obliterada, está en relación con el uréter, ¿sí? Entonces, hay que tomarlo como es que es pelvis menor. En la fosa ilíaca interna, te va a mencionar todas las relaciones del anillo inguinal, digamos, cuando el deferente entra al abdomen, los vasos epigástricos, te va a mencionar sobre todo los vasos ilíacos externos. ¿Quieren que les vuelva para atrás para mostrar la foto? Sí, era mi pregunta por si era como lo había mostrado en la operación, como que cuando pasaba ahí era como que ya era la pelvis menor, porque sí, lo había leído, digamos, las relaciones que tienen en la fosa y en la pelvis, pero era como una pregunta por si se tomaba por ahí como una relación muy importante para el cambio, digamos. Sí. Vuelvo un segundo para atrás, pero después vuelvo al video y lo vemos bien, no se vuelvo tanto por atrás, pero ya te vas a dar cuenta por qué es todo pelvis en la última parte. Bueno, ¿está claro con esto hasta el momento con las porciones del deferente? Sí, profe. Esta es una cirugía de criptorquídea, digamos, acá estamos abriendo el trayecto inguinal directamente, seccionando el cubernato, está insertado a nivel púbico, o está insertado a nivel femoral, pero nunca a nivel escrotal, porque justamente es una criptorquídea, y acá ves cómo vamos levantando, digamos, todo lo que es el saco. Siempre el saco, no sé si le van a preguntar muy detalladamente, generalmente se preguntan los elementos del cordón espermático, y con eso uno considera que está bastante bien todo. Pero es cierto que hay dos diferencias con respecto a lo que decía Elisa recién. Digamos que vos tenés un grupo anterior y tenés un grupo posterior. Que a nosotros en cirugía nos sirve, ¿no? Porque uno dice, bueno, uno cuando abre el anillo inguinal interno, lo primero que ve en sí arriba es esto. ¿Qué es esto? Estamos hablando de los... ¿El cremaster? Bueno, está bien. Pues tenés que abrir una fibrosa común y después podés ver las fibras cremastéricas. Perfecto.
Aunque el cremaster es más posterior, pasa que así lo describen, pero cuando uno abre digamos, cuando uno abre el trayecto inguinal, se encuentra ahí con filas cremastélicas anteriores también, pero hay dos elementos que son fundamentales. El primero es esto, ¿qué otra cosa puede ser? También puede haber cremaster arriba, perfecto. ¿Qué otra cosa más puede ser? ¿Qué les parece? Piensen. ¿Qué será eso? ¿Se acuerdan que acá tienen que estar pensando en todas las capas que nosotros vimos del testículo? Bajan todas por el trayecto inguinal. Para llegar al testículo tienen que bajar por el trayecto inguinal. ¿No sería el conducto deferente, profe? En el grupo anterior justamente no. ¿Qué les parece que es eso? Estuvimos hablando de varias patologías recién. Me preguntaste, Elisa, vos. El proceso vaginal. El proceso vaginal es bien anterior. Lo primero que vemos, como ustedes lo ven acá, esto es anterior, ¿no? Es el proceso vaginal. Nosotros es lo más importante. Aparte, fíjense acá cómo sigue rodeando el testículo, ¿sí? Este proceso vaginal es muy importante, sacarlo para darle longitud al testículo. Es lo más importante de todo en la cirugía, porque los vasos que si son cortos, uno tiene que hacer incisiones muy extensas, pero en realidad cuando uno corta el proceso vaginal, le da longitud, hace que esto no se retraiga tanto. El proceso vaginal. ¿Y abajo qué vemos ahí? ¿No se ve el plexo pampiniforme ahí, profe? Bueno, anterior sería, ¿no? O sea, sobre todo las venas testiculares, tenés anteriores y posteriores. Entonces, venas testiculares anteriores, la arteria testicular. ¿Sí? Y lo posterior que necesito que sepan identificar es el deferente. El deferente es posterior y es interno. Siempre, ¿por qué? Cuando nosotros hacemos esto y después tenemos que bajarlo, fijarlo al testículo, tenemos la nosotros después volvemos a revisar una vez posicionado el testículo en la zona inguinal y tenemos que ver el deferente bien posterior e interno. Porque si hay un twisting, digamos, del cordón, uno puede lesionarlo. Entonces es importante siempre ver el deferente a nivel posterior e interno. Y también se le van a anexar cremaster, se le van a anexar los vasos el cremaster es posterior porque los vasos cremastéricos son posteriores. Y también, digamos, el plexo pampiniforme posterior. ¿Sí? Profe, entonces de anterior a posterior sería el parénquima testicular, la red testicular y al final el conducto deferente, a posterior al final. ¿Por qué parénquima testicular? No estamos hablando de testículo, estamos hablando de cordón espermático, recordalo. Entonces, Sí, pero me refiero a la constitución del testículo de anterior a posterior. Tendríamos los lobulillos testiculares y después a posterior estaría la red testicular con la arteria y el plexo pampiniforme y más a posterior estaría el conducto deferente. No, porque, mirá, cuando vos me estás hablando, estamos hablando de cordón espermático, ¿sí? Y vos me estás hablando de testículo. Cuando hablas de testículos... Profe, yo no estoy hablando de cordón espermático, le pregunto en general si de anterior a posterior eso sería el orden. Digo, para no mezclar los temas. Cuando vos hablas de testículo, vos hablas de caras laterales, hablas de... o sea, vos hablas de un órgano que está situado, digamos, a nivel escrotal, que para su estudio tiene dos caras laterales, tiene una cara posterior superior, que es muy importante porque está el hilio testicular, y una cara posterior inferior, ¿sí? Y después habla de constitución del testículo, y ahí hablas que tiene, digamos, una arquitectura, digamos, anatómica histológica, que tiene la albuginia, que tiene los túbulos seminíferos, ¿de acuerdo? Pero no podés hablar de anterior y posterior, no tenés que hablar de anterior y posterior del testículo. ¿Sí? Vos hablas de elementos anteriores y elementos posteriores del trayecto inguinal, que es bastante fino, te diría, no te lo van a preguntar. Yo para que se ubiquen un poco más y le doy un poco la importancia quirúrgica que nosotros tenemos con esto, pero con que vos nombres los elementos, es obvio que
que por lo menos sepas que el proceso vaginal es anterior, junto con los vasos testiculares, y obviamente que el plexo venoso anterior. ¿Sí? Y posterior va a cremaster, va a la arteria cremastérica, y va el deferente. ¿De acuerdo? O sea, no es tan difícil tampoco saberlo, pero cuando hables de testículo, no hablas de anterior y posterior. ¿Te contesté la pregunta o no? Y profe, lo que pasa es que en la mayoría de los libros, cuando muestran las túnicas del testículo, hay un corte transversal que se hace a través del testículo, con esa vista superior que se muestra, entonces ahí muestra esas capas, pero está bien, sí, tienes razón, no voy a hablar de anterior y posterior. Si vos tienes un corte frontal o sagital, o el que vos quieras para identificar las túnicas, vos tenés que hablar de superficial a profundo o de profundo a superficial. No puedes hablar de anterior y posterior porque las capas dan toda la vuelta al testículo. Vos estás viendo un corte, pero las capas dan toda la vuelta. ¿Sí? Bueno, fíjense acá. Sí, profe. Acá esto es el saco, digamos, que le llamamos nosotros, que es el conducto peritoneo vaginal. Y acá ya estamos bien profundo. Fíjense acá los vasitos estos, ya abrimos el anillo inguinal profundo prácticamente. Entonces vemos los vasos epigástricos inferiores. Es como para mostrar, no tiene que saberlo tampoco. Acá vemos una cara, digamos, lateral, donde vemos vejiga, recto, ¿sí? Vemos vejiga, el recto. ¿Esto qué sería? Fondo de saco de... ¿De qué hay? En el hombre hay uno solo. Recto vesical. O de... O de Douglas. Recuerden ese concepto. Cuando ustedes tienen recto, sobre todo en la mujer, para que no se les confunda, hablan de fondo de saco de Douglas. Es vésico uterino y útero rectal. O de Douglas. Vésico rectal en el hombre o de Douglas. ¿De acuerdo? Y esto que ven, esta expansión celulosa, fibrosa, fibroconjuntiva hacia abajo, se llama aponeurosis prostático rectal o de Denon-Villiers, que es una aponeurosis bastante importante que separa el plano, y que es como una prolongación, digamos, de este fondo de saco de Douglas hacia abajo. Sería infraperitoneal. Entonces, acá estamos viendo lo que es la vesículas seminales. Vesículas seminales, es un órgano, digamos, de reservorio, como si fuera una vesícula biliar, pero aloja semen, tiene una forma de una cara anterior que da hacia la vejiga. Acá estamos viendo de posterior. ¿Por qué vemos de posterior acá y de acá anterior? ¿Qué ven acá de posterior? ¿Qué es esto? ¿El uréter, profe? El uréter, perfecto. ¿Y esto qué es? ¿El conducto deferente? El conducto deferente. Entonces, esta porción del uréter, ¿qué porción del uréter es? Si hablamos de uréter. Paso palabra, profe. La yusta vesical. Claro. Entonces la yusta vesical. ¿Y qué porción del deferente es? Pélvica. ¿No? Perfecto. Y cuando ingresa ya para juntarse junto con las vesículas seminales, forma lo que se llama ángulo interdeferencial. ¿Sí? Luego como se va un poco relacionando todo, y también las vesículas seminales forman el ángulo intervesicular que contiene a ambos conductos deferentes. Esto tiene una base, tiene un vértice que se dirige hacia adentro, para unirse junto con el deferente, una cara posterior, y hacia adelante una cara anterior. La cara posterior está en relación con ¿qué?
realmente con el recto, la cara anterior con la vejiga. Fíjense la forma, digamos, que tiene como de panal de abejas, es como multiloculada, y uno lo que hace es, está revestida por una mucosa, y lo que hace es alojar, digamos, semen nada más, ¿sí? Y ambos juntitos forman el eyaculador, que va, acá fíjense este dibujito, que penetra en la próstata, y forma esto que se llama, ¿cómo se llamaba esta parte de la próstata? Esta saliencia. ¿El utrículo prostático? Ojo, lo que ustedes ven se llama colículo seminal, porque están desembocando, digamos, ahí, colículo seminal o verum montano. Esa es la saliencia que se ve, ¿sí? Lo que desemboca ahí adentro es el utrículo prostático, que es un vestigio, digamos, de los conductos paramesonéfricos o el útero masculino, si se quiere. ¿Sí? Para que sepan, digamos, que es una cosa y que es la otra cosa. Muy bien. ¿Cómo venimos de horas para que no me frenen? Nos queda un poquito todavía. A las 6:30 empieza Zarpa, ¿no? A A las las No, a 6. las... ¿A qué hora? Ahora a las 6. Uf. Bueno. Yo lo que le voy a hacer son, ya preparé algunos de renal, le voy a hacer videos cortos para que les sea más fácil a ustedes, si tienen que repasar algo que les cuesta más o alguna cosa, no tengan todo el video entero. Por ejemplo, de renal y fascias renales, de uréter, y así, de uretra, y les voy a indicar qué es lo más importante de cada cosa, igual que esto, porque acá nos va a faltar lo que es un poco pene y próstata, ¿sí? Porque ya son las 6, así que no vamos a voy a pasar un poquito. Lo suba a Petco, profe. Profe, ¿no puede seguir con nosotros en la comisión viendo esto? Y estoy medio, ahora, si quieres seguirme un ratito más, sí, salimos y armo un Zoom y entramos. Yo a las 6, pero sí, media hora más tengo. Profe, ¿dónde va a subir los videos? ¿A Petco o de su Eso, comisión? la comisión mía o lo subimos a Pedco y de alguna forma lo tienen, no quédense tranquilos. Ok. ¿Alguna duda con la clase en general? Igual lo que próstata y pene no son patologías que no es anatomía que se pregunta mucho. Yo le quería dar algunas cositas rápidamente, que no se pregunta mucho, quédense tranquilos por eso. Pero bueno, alguna cosa por ahí importante les quería mencionar. Sí, testículos sí, irrigación de testículos sí, lo que les fui marcando yo, todo eso sí, ¿de acuerdo? Las vías seminales también, por lo menos saber las porciones y las principales ablaciones, que no son más las de las que les dije. No es tan complejo eso, ¿sí? Gracias, profe. Sí, se entendió re bien. ¿Entendió el teórico más o menos? Sí, No, profe, sí, sí. gracias. Entendió bien. Bueno, después le paso entonces, ¿sí? Yo armo un Zoom para mi comisión y volvemos a entrar. Ahora salgo, ¿sí? Ya, profe. Ok. Chau, chau.